Hola queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. Engin Agurek rompe corazones. Mi corazón no te pertenece y el eco de una confesión inolvidable. No siempre las palabras duelen por su dureza, a veces hieren por su sinceridad brutal. Engin Agurek, ese actor de mirada profunda y alma discreta, pronunció una frase que cayó como un rayo silencioso en medio del ajetreo mediático. Mi corazón no te pertenece. Nadie esperaba una confesión tan directa, tan devastadora, tan humana. La frase, sencilla y contundente, fue más que una respuesta. Fue el punto final de un capítulo que muchos no sabían que aún estaba abierto. Y quienes creyeron que detrás de sus silencios había espacio para el amor compartido, se encontraron con el muro infranqueable de su verdad. La tristeza que se desató después fue inevitable. Ella, que había creído leer entre gestos y pausas una historia de dos, ahora se enfrentaba a una negación que no llevaba rencor, pero sí firmeza. Engin Agurek no gritó su verdad, no la lanzó con rabia ni con soberbia. La entregó como quien ofrece una verdad que no desea pronunciar, pero que sabe que es necesario liberar. Y fue esa serenidad la que más dolió. Porque no hubo discusión, ni lágrimas, ni escena. Solo la certeza de que el amor no correspondido duele más cuando llega envuelto en la elegancia de la honestidad. Los rumores en los pasillos del set empezaron a crecer, como si todos quisieran encontrar una explicación a lo inexplicable. ¿Había alguien más? ¿Estaba su corazón aún atrapado en el pasado? ¿O simplemente no era ella? Las preguntas rebotaban en el aire, pero Engin Agurek no dio lugar a especulaciones. Su silencio posterior fue aún más elocuente que su frase. Y en ese mutismo se sintió la resonancia de algo definitivo, como cuando se apaga una luz que ya nunca más se volverá a encender. Los que lo conocen saben que no es un hombre de palabras vacías. Cada frase suya lleva el peso de quien ha vivido con intensidad interna. Por eso, su mi corazón no te pertenece no fue un capricho ni una herida lanzada al azar. Fue una despedida sin marcha atrás. Y fue también un acto de amor propio. Porque quedarse por compasión es traicionarse a uno mismo. Y Engin Agurek, fiel a su esencia, eligió no construir una historia falsa solo para complacer expectativas. Ella, por su parte, no ha hecho declaraciones. Pero las miradas lo dicen todo. A veces, la dignidad más admirable es la que se sostiene en medio del dolor. Y en esa imagen silenciosa de ella, contenida, herida, pero entera, muchas mujeres encontraron un espejo. Porque, ¿quién no ha amado alguna vez a alguien cuyo corazón ya había partido hacia otra dirección? La vida, cruel maestra, enseña que el amor no siempre basta. Y cuando no es recíproco, se vuelve un susurro triste que resuena en el pecho como un eco lejano. Engin Agurek, en cambio, ha seguido con su rutina habitual. Se le ha visto en los rodajes, concentrado, profesional, aunque ligeramente más pensativo. No es fácil ser el quiere sin querer hacerlo. Hay una carga en quien dice no aunque sepa que la otra persona esperaba un sí. La empatía le tiñe los ojos de sombra, pero su decisión se mantiene firme. Porque engañar con gestos dulces y miradas ambiguas habría sido más cruel. Y él no es de esos. La confesión ha desatado ríos de comentarios entre sus seguidores. Algunos lo aplauden por su transparencia, otros se sienten decepcionados por la frialdad de sus palabras. Pero todos coinciden en una cosa. Engin Agurek nunca ha jugado con los sentimientos ajenos. Su reserva emocional es parte de su magnetismo, de ese misterio que envuelve cada personaje suyo, y que ahora se filtra también en su vida real. Amar a alguien como él es un riesgo, un viaje sin garantía de regreso. Y sin embargo, el aura romántica de la confesión lo convierte en un episodio casi cinematográfico. Mi corazón no te pertenece no suena cruel en sus labios, sino poético. Como una línea de un guión que se quedó sin final feliz. El amor que no nace, aunque lo esperes con todas tus fuerzas, duele distinto. No por lo vivido, sino por lo que nunca llegará a ser. Y quizás esa es la tragedia más profunda. La de lo que nunca fue, pero se deseó intensamente. En las redes sociales, el tema ha generado olas de debate. ¿Tiene uno derecho a decir que no, incluso cuando hay cariño? ¿Se puede querer sin pertenecer? Las respuestas se entrelazan con historias personales, con confesiones de seguidores que se han sentido reflejados. La historia de Engin Agurek y esa mujer sin nombre se ha vuelto una especie de relato colectivo. Un espejo de tantas historias donde uno ama y el otro simplemente no. Algunos periodistas intentaron sonsacar más detalles, buscar algún indicio de un nuevo amor, o tal vez una herida no sanada. Pero Engin Agurek ha cerrado la puerta con la misma elegancia con la que la abrió. No habrá más palabras. Solo esa frase, suficiente, definitiva. Como un pétalo que cae sin hacer ruido,
pero que marca el final de la floración. Porque hay confesiones que no necesitan segundas partes. Solo aceptación. Detrás de esa frase hay años de emociones contenidas. Quizás recuerdos que aún lo atormentan, promesas no cumplidas, amores que se fueron sin explicación. Todo eso habita, sin que lo sepamos, en las pausas de su voz. Y quizás por eso, no tiene espacio para algo nuevo. No porque no lo merezca, sino porque aún no ha sanado lo viejo. La tristeza, entonces, no es solo de quien lo escucha. Con cada interpretación suya en pantalla, Engin Agurek nos ha enseñado a amar lo incompleto, lo roto, lo humano. Y ahora, en su vida real, nos da una lección más. La de decir la verdad aunque duela. La de no esconderse tras sonrisas por compromiso. La de honrar al otro con sinceridad, incluso cuando esa sinceridad destruye una ilusión. Porque no hay nada más noble que amar con honestidad, incluso si eso significa no corresponder. Al final, esa frase quedará grabada como un tatuaje invisible en la memoria emocional de quienes lo escucharon. Mi corazón no te pertenece. No por frialdad, sino por verdad. Y aunque hoy cause tristeza, algún día será entendida como un acto de respeto. Porque amar también es dejar ir. Y Engin Agurek, con su gesto silencioso, nos recordó que el amor verdadero comienza por no mentir. Adiós.